Hola, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Este, Me comunico para hacer unos aclarandos en este espacio de reflexión, en este tiempo, espacio de reflexión, para hacer unas aclaraciones que me parecen necesarias y para exigir que dejen de tocar mi despertador, por favor. Yo entiendo que bueno, están tratando de producir una mayor cantidad de problemas, pero no me toquen nunca más mi despertador, por orden de Dios y la Pachamama. Cuando yo me quedo dormida, esto se lo aclaro a la gente normal, a los que no son satanistas, digo. Cuando yo me quedo dormida, me acuerdo que apagué el despertador, me doy cuenta. O que apagué el despertador, lo escuché y lo apagué, o no sé qué, pero yo me acuerdo. Ahora, cuando no suena nada, pero nada de nada, y yo me fijé a la noche antes de dormir si estaba la alarma encendida y el despertador no suena, ya es la segunda vez que me hacen esto, que yo recuerde, dejen de tocar mi despertador. Bueno, o sea, déjenme de joder, déjenme en paz. Cuestión. Primero que todo, ayer hice un video que salió demasiado disperso, pero hablando de esto, ¿no? Que cuando estaba hablando de la cuestión del asunto, del tema de género, algo de lo que estoy diciendo me empieza a hacer suponer que lo iban a, o sea, que podía ser malinterpretado para cosas que no me interesaba en ese momento desarrollar, porque es un tema aparte, porque el Islam es una cultura súper vasta, muy ni siquiera podés generalizar como decir el Corán, ¿no? Quienes atienden la enseñanza del Corán. Dentro de quienes atienden la enseñanza del Corán hay un montón de pueblos que interpretan el mismo libro, como pasa siempre porque somos humanos. Interpretan el mismo libro de muy diversas maneras. Entonces me quedé como como pensando, esto hay que hablar un poquito de esto aparte porque no tengo ninguna voluntad de interpretarlo de la misma manera, de interpretar ese tema o de mencionar la cuestión como si fuera tan generalizable. Obviamente que hay puntos de contacto y ahora voy a contar lo que yo vi, pero lo que yo vi, sentí, escuché, percibí. Digo, no se puede para hablar en serio de estas cuestiones no podés ser tan ombliguista nunca, en ningún
en ningún punto, en ningún punto de vista, porque es la mejor forma de equivocarse, de mandar cualquiera, de decir cualquier cosa, de hablar incompleto, bueno, etc. Pero ayer decía, he visto varias mujeres. Yo miro seguido Hispan TV. Entonces en Hispan TV vi muchas veces, aparte hacen re lindos, informes. A veces hacen, bueno, tienen informes o también tienen otro programita que también me gusta que se llama El Islam Responde, creo. Sí. No, sí, me parece que sí. Donde las cuestiones de la humanidad las responden según el Islam. Ahora tengo ganas de empezar a escuchar la posición de la Iglesia Ortodoxa rusa, porque no me había dado cuenta, hasta determinado momento no me había dado cuenta que también es otra forma de interpretar la enseñanza de Cristo, y hasta me imagino que la Biblia debe diferir en unos cuantos puntos. Quisiera saber cómo es eso. Bueno, ya llegará el momento. Bueno, en esos programas que escuché muchas veces, alguna vez escuché mujeres diciendo casi lo mismo que podría decir yo. La verdad que sí. Porque de lo que escuché en Hispan TV, no había posiciones extremas. Y yo con respecto a esto no tengo un pomo de posición extrema. No soy para nada extrema respecto de esas cuestiones. Aunque a veces pareciera que algunos lo interpretan así, pero no tengo ninguna posición extrema al respecto. Bueno, pero cuestión que escuché mujeres planteando casi lo mismo que puedo decir yo, pero con el pañuelo ese que usan en la cabeza. Casi lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Digamos, con los mismos reclamos que puede haber en Latinoamérica, pero con un pañuelo en la cabeza. Estoy sin esa luz prendida. Porque tampoco se puede llevar el lugar de la mujer en el mundo a una cuestión exclusivamente de la moda. No estoy diciendo que esa es una costumbre, de esa cultura. Lo que pasa que lo del pañuelo en la cabeza, no estoy diciendo que sea una moda. Lo que sí digo es que como en Latinoamérica no nos tapamos la cabeza, entonces es un sometimiento de la mujer que usen un pañuelo en la cabeza. Es demasiado insostenible decir una cosa así. Bueno, fundamentalmente eso. Me parece que no se puede ir por ahí en esa cuestión. Igualmente es un tema muy finito, un asunto bastante borde hablar de esa cuestión, porque sin duda que las religiones, casi en general, pertenecen a esa lógica de
negación del divino, de la divinidad femenina. Y en eso sí cabe todo el razonamiento que hice anteriormente. Es una doble cadena de ADN, gracias a Dios, es una doble cadena de ADN, una de la madre y una del padre. Incluso si para los para los que se lo preguntan y para los manipuladores o tergiversadores permanentes de cualquier verdad que exista en el mundo, incluso la inseminación artificial o todas esas técnicas son posibles porque las fuerzas primigenias fueron dos, masculina y femenina, pues si no, no habría habido gente que pudiera inventar la inseminación artificial. Así que el asunto sigue siendo el mismo, digamos, estamos en la misma situación. Entonces sí, respecto de las religiones, y esto me parece que es no sé, me parece que hasta incluye al budismo, por ejemplo, que es más una filosofía de vida. Bueno, sí, también es una religión. Me parece que incluye hasta el budismo esto que estoy diciendo. De la mujer en el segundo plano, o en el, no sé qué, algo así como un lugar relegado. Bueno, entonces, respecto del mundo musulmán, obviamente como no lo conozco suficientemente, respecto al mundo musulmán, digo, tengo más preguntas que otra cosa. Porque, bueno, recién estoy empezando a aprender un poco en estos programas que cuando la inspiración me lleva, empiezo a escuchar, a prestar atención, a atender. Entonces una cosa que me da intriga es por qué siendo, por ejemplo, Egipto del 70 y pico, ¿no? Antes que llegaran los dadores de libertad y democracia, que había una democracia y había un desarrollo social muy importante, no era lo que es hoy, ni lo que era hace 20 años atrás, que fue el mismo imperio genocida que lo produjo. Entonces, en Afganistán hay fotos del 70 y pico con las mujeres sin el coso en la cabeza, con ropa, diría normal, si no fuera porque sé perfectamente que el modo de vestir suramericano ni siquiera es el mismo en todas las ciudades, ni siquiera en las grandes ciudades. Ni siquiera es el mismo en las grandes ciudades, así que no puedo usar esa palabra, pero digo, sin el paño en la cabeza, mostrando las piernas. Entonces ahí me da la duda, ¿no? ¿Qué pasó? Porque seguía siendo un país mayoritariamente musulmán. Entonces eso no... Bueno, más bien pregunta que ni siquiera opinión, porque no sé, no tengo idea. No tengo idea por qué pasó eso, por qué es posible eso. Digo.
Un segundo. Bueno, si prende la maquinola de cortar el pasto, vuelvo a... No, está prendida la maquinola de cortar el pasto. Del vecino. Bueno, del vecino, del vecino... Amigo de los genocidas. Bueno, ay, carajo, estoy medio dormida. Otra cosa que quería hablar. Bueno, de eso solamente puedo hacer esas como aproximaciones y salvedades, pero me parecía importante porque no quería que hubiera la idea de la falsa idea de una lectura tan incompleta. Sí, de una interpretación, una lectura tan incompleta. Bueno, y ayer contaba ayer volví a plantear de la negación de la divinidad femenina. Tengo como 4 o 5 temas ahí como... Bueno, volví a plantear lo del tema de la negación de la divinidad femenina, que evidentemente hubo algún problema importante en algún momento, porque fue casi universal, ¿no? Casi, me parece que no, pero... Por momentos parece que sí. En algún momento hubo, o como relegada al plano de la santificación, donde la santificación funciona como otra especie de absoluta negación de la realidad, de la divinidad femenina, la realidad de la divinidad femenina, no la realidad de la mujer solamente. O sea, Europa lo transformó vía Constantino, Europa lo transformó en la iglesia, el edificio, ¿no? La institución, un abstracto, total. La institución, el edificio, los edificios, edificio iglesia, digo. La Virgen Madre. Una negación que claro, la densidad. Una negación que nos costó todo esto que estamos padeciendo, porque negar la naturaleza humana es negar la naturaleza divina.
¿no? Obvio. Y entre otras cosas, facilita entender el por qué la envidia del hombre a una mujer inteligente, la envidia de cualquier hombre a una mujer inteligente es tan peligrosa. Es muy peligrosa. Hay quienes dicen que los neonazismos, los ataques bueno, son ataques de ira, obviamente. Los neonazismos, o el nazismo mismo, el nazismo surgió en el momento donde las mujeres estaban volviendo a tomar su lugar, nuestro lugar en el mundo. Se está repitiendo en ese punto, y esta vez como comedia, porque va a ser imposible, estamos en otras condiciones, el mundo no es ni siquiera el de hace 5 años, pero ahí me parece que directamente Dios tiene algo que revisar con respecto a sus hijos hombres, o también los hombres tienen que revisar en sí mismos, cada uno de quienes se sienten hombres, revisar. Voy a volver a repetirlo. Es el tema más tabú que yo conozco. No creo que haya un tema más tabú que el que acabo de mencionar. Porque solamente una vez en un solo momento lo percibí así como, no que en un solo momento, sino que en un momento me di cuenta de esto, porque yo con mis hábitos, con mis hábitos machistas, de los cuales el machismo residual, como digo siempre, con mi machismo residual, la vez cuando descubrí el tema de la envidia, empecé a darme cuenta lo dañina que era la envidia. Sí, digo bien que era. Lo dañina que era la envidia. Y al principio la detecté entre mujeres, porque soy mujer y porque la padecía mucho. Hasta que me di cuenta de lo que es la envidia del hombre, cuando la mujer, específicamente la envidia del hombre a la inteligencia de la mujer, es súper peligrosa. Súper peligrosa. Les mueve mambos muy arcaicos. Les mueve cosas muy arcaicas. Entonces voy a ayudar un pelín más a esto. No sabes, así de teatro. Por favor, miren esto. Quirón se acostó a dormir mientras ronronea. Hermoso, mi gato. Mi gatito.
No sé cómo decir esto lo más claro posible sin sin decir algo tan bueno. Ahora Dios me va a ayudar. Eh, en un momento entendí, hace muchos años, muchos. En un momento entendí que todas estas cuestiones, que todas las cuestiones, me refiero a todo, ahora estoy como haciendo una super generalización, que todas estas cuestiones que padecimos nos impide mecanismos de defensa, nos impide percibir nuestra divinidad, y como nos impide percibir, asumir y alcanzar nuestra divinidad, nos cierra el paso, nos impide, culturalmente, nos impide mecanismos de defensa. Y ese fue el único caso en el que yo entendí que había un mecanismo de defensa por algo que pasó en aquel momento, hace un montón de años, por algo que pasó en aquel momento, entendí que había un mecanismo de defensa que estaba al alcance de casi todas las mujeres que han padecido una violación y no era utilizado por cuestiones culturales que lo impedían. Entonces el otro día cuando cuando me mandan una nota respecto de la cuestión, es que este tema es como muy amplio, ¿no? Porque como las mujeres estamos razonablemente, divinamente ligadas a la tierra, entonces se relaciona con las naciones también esta cuestión, esto que estoy diciendo. Entonces, en aquel momento ocurrió un hecho donde una mujer se defendió de un violador y se terminó, o sea, el violador terminó en un hospital. Claro, siglo XXI. Claro. Bueno, como estas cuestiones, estos avatares culturales nos impidieron defendernos de las violaciones. Sí, claro, había otra forma. Por ejemplo, ¿no? Las indias y las africanas, las indias tupi-guaraní, Biaca guaraní, no sé cómo se dice, perdón. Y todo eso, y las afrodescendientes y las africanas tienen otra relación con el tema del sexo, tenían otra relación con el tema del sexo, actualmente no tengo la más remota idea, pero tenían otra relación, se manejaban de otra manera. Entonces, eso sumado a todo el mambo por decirlo más fácil, más rápido, a toda la cuestión de las conquistas y los genocidios y qué sé yo, terminó por hacernos olvidar cuáles son los mecanismos naturales de defensa que tenemos, en todo el esplendor de los mecanismos naturales de defensa. Me refiero a la intuición,
que es la que nos facilita, nos trae los mecanismos de defensa, y me refiero también a la cuestión física, o sea, físicamente, ¿cuál es? Por ejemplo, una persona, no quiero extenderme tanto, pero una persona que asumió sus capacidades, una mujer que asumió sus capacidades, tiene muchísima, pero enormemente muchísima más fuerza física que lo que imagina. Y sobre todo en una situación de peligro. No lo voy a leer, porque creo que ya di a entender lo que quiero decir claramente, en todos los sentidos, a todos los mecanismos de defensa corporales incluso, aunque no hayan hecho defensa corporal, defensa personal, qué sé yo. Naturalmente tenemos mecanismos de defensa, que cuando hay mucha represión en el sentido freudiano, o sea, muchas cosas que no se saben, no se entienden, no se asumen, no se, no se reconocen, no se pueden usar, porque no te lo permite tu propia mente, no te lo permite, el propio ego no te lo permite, el ego mismo no está capacitado para asumir esas capacidades, esas responsabilidades. Entonces el otro día leía un artículo acerca de, ligado al Día de la Mujer, que decía que el miedo cambie de lado. Que el miedo cambie de lado. Y me estoy refiriendo a todo esto, ¿no? Estoy refiriendo a las naciones también. A los pueblos que ya sabemos por los niveles de sometimiento a quien representan. O sea, ¿en qué lado de esa cuestión estuvimos los pueblos todos estos siglos? Donde la violación es como que termina siendo, aunque sea imaginaria muchas veces, Dios ampare y bendiga a todas las mujeres de cualquier edad en el planeta Tierra en este momento. Dios las cuide, Dios las ampare y Dios las bendiga. Que el miedo cambie de lado. Que el miedo cambie de lado. El miedo ya cambió de lado hace rato, pero tenemos que terminar de asumirlo y entenderlo. No tengo nada en contra de...
Ah, ¿cómo digo esto? Es estúpido decir en contra del hombre. No voy a tener algo en contra del hombre. Sería ser antihumano eso. Y no, para nada. Estoy en contra del abuso de poder en todas sus formas. Estoy en contra del abuso de poder en todas sus formas. Y cuando la envidia masculina zozobra, depende del nivel, depende el mambo simbólico que maneje cada persona, la persona que lo padece, es decir, la persona que está viviendo esa envidia contra una mujer inteligente. Depende del grado simbólico, entonces la última instancia de ese problema es es la violación. Y si no puede físicamente, entonces la traiciona cuando puede. En el momento que pueda, la traiciona. O si estamos